Episodio 1. El componente social en la evaluación de impacto ambiental. Bienvenidos a este podcast sobre saberes en la evaluación del impacto ambiental. En ese momento tenemos una invitada muy especial que también es una gran amiga con la que hemos transitado en diferentes espacios sociales, ambientales, educativos. Ella es Daniela López Montoya, líder de proyectos y gestión de alianzas en la provincia de Cartama, y actualmente también trabaja como docente universitaria en la Escuela de Ingeniería de Antioquia en áreas de sistemas socioecológicos e innovación social. Dani, bienvenida a este podcast. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por la invitación, a ustedes, porque para mí ya es una ganancia que estemos teniendo un podcast sobre el diálogo de saberes entre las ingenierías y el tema social, y eso para mí ya es una ganancia gigante. Entonces, muchas gracias y qué fortuna poder participar en este ejercicio. Muchas gracias, Dani. Bueno, lo que queremos conocer de ti como pues digamos tu profesión, que sé que eres del área social, es conocer un poco cuál es esa importancia de la relación entre estos saberes. Por ello tengo una primera pregunta y es consultarte sobre el rol social en la viabilidad de un proyecto. Desde tu perspectiva de la sociología, a menudo se piensa que el impacto ambiental se limita únicamente a temas como aire, suelo, fauna. Sin embargo, el medio socioeconómico es un pilar fundamental en la evaluación de los impactos ambientales. ¿Cuál es el valor crítico que aporta tu rol al diagnosticar un territorio y por qué la correcta recopilación de esa información a través de esos diálogos entre comunidades puede ser clave para gestionar o anticipar conflictos y garantizar la viabilidad de un proyecto? Digamos que ahí más o menos tú le estás dando un poco de respuesta, ¿cierto? Porque de entrada me estás diciendo para los análisis críticos para poder darle legitimidad a digamos como ciertos procesos alrededor de los proyectos. Pero yo sí creo que hay unos puntos de partida importantes alrededor de cuál es el rol del componente social y por qué es importante en un tema de estudio de impactos ambientales alrededor de un proyecto, y es porque finalmente un proyecto no se ejecuta por sí mismo ni por sí solo, ¿cierto? Están vinculadas personas alrededor del desarrollo del proyecto, pero están vinculados también actores que no son solamente personas, ¿cierto? Hablamos entonces de todos los seres vivos alrededor del medio biótico, etcétera, que también mencionabas, profe Jenny, y que tiene que ver precisamente en cómo podemos poner a conversar a todos los beneficiarios que se suponen van a ser beneficiarios alrededor de un proyecto. Entonces, lo primero y como punto de partida es que es un proceso que se realiza con personas y para todas las formas de vida y las personas incluidas. Entonces, eso de entrada a mí me plantea como punto de partida la vinculación de los componentes sociales como criterios estratégicos alrededor del desarrollo de un proyecto. Pero ya como entrando puntualmente como al análisis y al estudio de impacto ambiental alrededor de un proyecto, digamos que hay unos elementos que yo sí quiero rescatar alrededor de por qué es importante y qué rol juega el componente social alrededor de esto. Y lo primero tiene que ver con la identificación de los actores estratégicos y las relaciones territoriales, entendiendo que esas relaciones, ojalá todos los profesionales sociales empezaran a verlas en varias líneas, no solamente entre las personas, entre instituciones, etcétera, sino también entre las otras formas de vida, para poder articular esas relaciones que se tejen de nosotros con los entornos, con los territorios, con los proyectos, porque es una manera de empezar a identificar también como los elementos que le dan viabilidad a un proyecto, ¿cierto? Que para mí ese es el segundo punto de partida frente a el planteamiento de un componente social en la evaluación.
o en los análisis y estudios alrededor de un proyecto, y es buscarle dar viabilidad como esas estrategias. Lo segundo es que en el marco de la identificación de actores, de cómo se dinamizan esos actores y se relacionan con su entorno, pues también empezamos a identificar las posibilidades que tiene el proyecto de desarrollarse bajo elementos de confianza, legitimidad, aceptación de las comunidades alrededor del proyecto. Y si no, también eso nos ayuda a identificar cuáles son las estrategias o los mecanismos que el proyecto se tiene que idear para poder ganar aceptación, confianza y legitimidad, que esos son puntos de partida pues alrededor de eso. Hay muchos casos reales, incluso en Colombia, incluso en Antioquia, incluso en el suroeste de Antioquia, alrededor de cómo es importante ganar esa confianza, aceptación y legitimidad por parte de las comunidades en el desarrollo de un proyecto, porque si no, lo que empieza a suceder es que se dilata, o empieza a suceder es que tiene una, digamos, se me va aquí la palabra, como una retentiva tan grande o una desconfianza tan grande y falta de aceptación que hace que el proyecto pues no se ejecute, no se lleve a cabo, etcétera. En Colombia todavía no existe el proceso de licenciamiento social alrededor de los proyectos. Hay algo que medianamente puede ser estratégico y que medio se le parece, pero no es vinculante, y es las consultas previas, que están orientadas a las comunidades étnicas, ¿cierto? Que está articulado de manera específica a los procesos de estudios de impacto ambiental en un proyecto. ¿Por qué digo que medianamente se le parece a un licenciamiento social? Primero, porque vincula específicamente comunidades étnicas, ¿cierto? Es un proceso orientado a, sí, que está estrictamente vinculado desde el componente social y como condición y característica en proyectos de impacto que tienen que hacer análisis y que tienen entre sus áreas de influencia comunidades étnicas, sean afro o indígenas, ¿cierto? Pero que además sean comunidades afro o indígenas reconocidas ante el Ministerio del Interior. Entonces ahí también se generan unos procesos de exclusión a nivel social que son como importantes a tener en cuenta. Y decía que es medianamente parecido a lo que sería una estrategia de licenciamiento social, que en Colombia, valga la aclaración, todavía no existe, porque el proceso a nivel normativo es consultivo y no vinculante. ¿Qué significa que sea consultivo y no vinculante? Pues que un proyecto o una empresa que esté haciendo el proceso de estudio de impacto ambiental y dentro de su proyecto tenga que hacer y ejecutar consulta previa, si no llegan a acuerdos, él está cumpliendo, porque hizo el proceso de consultoría previa, ¿cierto? No obstante, una empresa quiere efectivamente ganar aceptación, confianza y legitimidad por lo que hablamos de como punto de partida, y es que es un proyecto normalmente pensado para las personas y que cuenta con personas, y normalmente dentro de estos análisis, pues cuando uno hace la identificación de actores, está buscando también cómo potencia, maximiza los beneficios, los resultados y el desarrollo del proyecto. Entonces busca vincular de manera estratégica a las comunidades, y por eso es que también tiene como que desarrollarse en el marco de esa identificación entonces de los actores, pero al tiempo en esa búsqueda de gestión y relaciones alrededor de la confianza y legitimidad de un proyecto, pues lo que también permite el componente social en estos análisis y en la articulación y vinculación con los procesos de estudios de impacto ambiental. Incluso ni siquiera de un estudio de impacto ambiental, hay procesos que son pequeños y requieren, caso específico, los proyectos de parcelación, que van a hacer un aprovechamiento forestal. Normalmente las autoridades ambientales les piden que hagan unos ejercicios de socialización con las comunidades para identificar y reconocer cómo esa transformación del paisaje va a ser aceptada por las comunidades, y que todos se curen, por así decirlo, en salud respecto a, digamos, la demanda social que pueda generarse a partir de una modificación del paisaje, a partir de daños o riesgos que se generan alrededor de lo ambiental. Y por eso también es importante, ese sería un tercer elemento, que es que nos ayuda a identificar los riesgos que existen para la ejecución efectiva, el desarrollo efectivo de un proyecto, sea el que sea, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Y finalmente, como para redondear este tema de la pregunta
alrededor de por qué es importante el componente social, los proyectos tienen algo muy estratégico que yo creo que todavía nos falta aprender un poquito de cómo lograr hacer ese asunto de apropiación y empoderamiento de un proceso alrededor de un proyecto a las comunidades, ¿cierto? Y ahí me incluyo porque ese es el gran reto en el componente social, porque normalmente los procesos que están acompañados de un estudio de impacto ambiental vienen acompañados de algo que se llama el plan de manejo ambiental. Y ese plan de manejo ambiental es lo que me va a decir a mí y a la empresa que lo está ejecutando alrededor del proyecto es cómo se va a comportar el proyecto durante su desarrollo, ejecución, incluso cierre y abandono. Y en esa medida, digamos que lo mejor que puede pasar para ganar confianza y legitimidad es que ese plan de manejo sea co-construido con las comunidades, que el análisis de los riesgos, la identificación de los riesgos y las medidas para mitigar esos riesgos sean de alguna manera co-construidas, identificadas, planificadas con las comunidades para poder que tenga ese proceso efectivo de desarrollo y además esa confianza y legitimidad, que valga la redundancia, volverlo a notar. No, total. Muchísimas gracias, Dani, por esta respuesta tan completa, porque creo que abordas muchas dinámicas, incluso parte de una pregunta que tenía y era cómo validar justamente que estos trabajos tuvieran, digamos, aceptación y tuvieran como una concordancia con otras áreas. Y nos has dejado clarísimo que sin confianza, sin validación con las comunidades, independiente que sean étnicas o no, todas son importantes, unas debidas socializaciones, unos debidos diálogos y sobre todo una co-creación son supremamente válidas en estos procesos. Jenny, ahí hay otro elemento muy importante, ¿cierto? Y es por qué toma importancia el tema de un licenciamiento social que no existe todavía en Colombia, ¿cierto? Que además sería muy complejo, porque en el marco de un proyecto yo creo que hay un punto de partida que hace que sea fácil el proceso de aceptación, confianza, legitimidad, y es que el proyecto realmente responda a una necesidad territorial, ¿cierto? Porque cuando es un proyecto que se inventaron por allá en una oficina, que creen que va a ser pues como lo mejor para las comunidades y la sociedad en general, pero llegan al territorio y se dan cuenta que el territorio primero no identifica eso como necesidad, ¿cierto? Entonces la solución que me plantean y que llegan proponiéndome no es para mí la solución que hay que plantear. Entonces ahí de entrada el proyecto entra perdiendo, porque hay algo muy importante que considerar y que es parte del rol que cumple el componente social en un proceso de estudio de impacto ambiental, y es poder identificar y caracterizar las dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas de ese territorio para poder saber contar del proyecto, pero no solamente saber contar del proyecto, sino identificar si realmente responde a la voluntad, a la vocación, a los propósitos, a la visión de territorio que tiene una comunidad específica sobre esos entornos. Entonces eso también es súper importante a la hora de medirlo. Sí, totalmente. ¿Cuántos casos también así hemos visto en nuestra sociedad, en nuestro territorio, que son totalmente descontextualizados? Todavía en estos momentos vemos mucho el tomar un ejemplo de otro lugar, casi que copiarlo y pegarlo, cuando desconocemos que somos realidades distintas, contextos territoriales distintos, ecosistemas diferentes, e incluso dentro de un mismo ecosistema, cosmovisiones muy distintas también de ese territorio. Si eso no tiene esa adaptación, no tiene validación, y con seguridad, aunque tenga una viabilidad económica o técnica, no va a ser viable socialmente. Y si esas tres cosas no, bueno, si todas esas viabilidades no están, por mencionar las que no estemos acá recordando con palabras, pues no tiene éxito el proyecto. No, Dani, pues yo creo que hemos tocado las preguntas que teníamos relacionadas específicamente. Tengo solamente una última pregunta y es más como de índole también reflexivo, porque este podcast lo van a ver estudiantes de tecnología en gestión ambiental. Muchos de ellos se encuentran en territorios, algunos en zonas supremamente apartadas de nuestra ciudad o de las ciudades,
con realidades muy distintas también. Y la pregunta tiene que ver un poco como en la inspiración para ellos, ¿no? Es en la sinergia que tiene ese tecnólogo con las otras profesiones, como por ejemplo en el caso tuyo, que eres una profesional en el área social. Entonces, para los futuros tecnólogos en gestión ambiental que están escuchando o viéndonos en este podcast y quienes en su vida profesional serán el puente entre estos saberes que ayudan a la formulación de estos estudios de impacto ambiental, la normatividad, la comunidad, todas esas cosas, ¿cuál es la clave o cuál considerarías que es la clave para que un gestor ambiental lidere con éxito un equipo o haga parte con éxito de un equipo interdisciplinar respetado e integrando esa voz en el área social? ¿Qué consideraciones podrías darnos para estos gestores? Profe Jenny, aquí nos entramos en una cosa que yo no soy capaz de responder poquito, como sucintamente, ¿cierto? Y no soy capaz de responder sucintamente porque ya enseguida les voy a contar, pero como primera respuesta, algo que he aprendido mucho de grandes amigos también en temas de educación ambiental, en temas de ingeniería, ¿cierto? Y es no creernos poseedores de las verdades absolutas, ¿cierto? Eso es un primer, y yo creo que se tiene que volver regla de vida para ser efectivamente muy buenos profesionales y lograr hacer sinergias y trabajar en equipo cuando estamos alrededor de un proyecto con múltiples profesiones, ¿cierto? Ese es como una condición de vida. Lo segundo es contarles una anécdota, ¿cierto? Y es, yo soy profesional en sociología, pues voy aquí a decir un poquito de lo que he estudiado y de lo que he aprendido, pero la razón por la que he estudiado y aprendido, ¿cierto? Y es, entonces yo soy profesional en sociología, me gradúo de socióloga y mi primer trabajo tiene que ver con los temas ambientales. Mi primer trabajo y mi trabajo de toda la vida, ¿cierto? O sea, siempre me he movido en los temas ambientales. Y cuando empezamos a tener estos espacios de articulación con los temas ambientales, lo primero que yo me encontré es, Daniela, usted llega a tu turno, ponga pues a jugar a la gente. Yo era como, ¿cómo así que voy a poner a jugar a la gente? Que sí, lo que usted hace con los hilitos, lo que usted hace, sí, ya, socialice. Entonces, para mí eso era un asunto súper destructivo. Luego me encontré con alguien que me decía, es que las ciencias sociales, la sociología, la historia, la psicología, la antropología son pseudociencias, ¿cierto? Y yo era como, venga, eso ya está desmontado hace mucho tiempo porque así estemos basados en temas de interpretación, las ciencias sociales tienen método y eso los hace ciencia, ¿cierto? Tiene método, tiene verificación, busca la objetividad, hace análisis, explica, y solo por ese hecho ya nosotros dejamos de ser pseudociencias. Entonces, yo decía, jue madre, ¿yo cómo empiezo a ganarme el respeto de los ingenieros que creen que yo voy a ir a jugar con la comunidad porque mi rol es ir a jugar, ¿cierto? Entonces empecé a estudiar y estudié una especialización en educación ambiental. Luego dije, madre, con esto no alcanza, tengo que seguir estudiando y me fui a estudiar una maestría en investigación socioambiental, ¿cierto? Que ya ahí había una ganancia enorme porque estaba integrando o sea, no estaba separando lo ambiental de lo humano, sino que dice socioambiental y de entrada está reconociendo que lo ambiental, esta forma de vida biofísica, es también un elemento importante a destacar, ¿cierto? Y la tercera es que soy estudiante actualmente de doctorado que algún día espero terminar en medio ambiente y sociedad. Y con eso que he ganado, que por lo menos ya los ingenieros digan, Dani, ¿qué opinas de estas cosas? O ¿te parece bien que abordemos este asunto de esta y esta manera, ¿cierto? Porque antes se parecía que yo estaba jugando. Eso no debería pasar. O sea, no debería ser que yo me gane el respeto porque ya he estudiado un poquito más y entiendo un poquito más la dinámica sino que debe ser un punto de partida, reconocer los saberes de donde vengan
porque incluso cuando estamos en comunidades, en procesos que involucran comunidades, se requiere que nosotros generemos el diálogo de saberes y reconozcamos lo que sabe hacer el otro y lo que sabe decir el otro, en el lenguaje que lo sabe decir, bajo los conocimientos y cosmogonías que tiene alrededor de, y eso es súper importante. Entonces no es solamente respetar al social profesional que ha estudiado mucho, sino respetar a todas las profesiones, reconocerles a su rol específico e importante dentro de cada proceso, saberlo articular, pero además reconocer el conocimiento local de las personas, que también son súper importantes a la hora de estar haciendo el análisis de un territorio. Y no hay nada más feo, y también he tenido ingenieros ambientales en procesos acompañados que llegan al territorio como diciéndole al señor que lleva toda su vida en un territorio, vamos a poner como ejemplo un proceso o un proyecto que tenga que ver con los procesos productivos agrícolas, ¿cierto? Y que llegue a decirle al señor cómo tiene que arar la tierra. Un señor que tiene toda su vida haciendo el proceso, que conoce el contexto de su espacio, de su territorio específicamente, y sabe qué le funciona, cuándo le tiene que echar, si la luna llena, él cree que la luna llena y eso es efectivo para él. Uno tiene que aprender de eso y estar abierto al aprendizaje, que esa sería como la segunda condición de vida. Primero, no creerse poseedor de la verdad, y la segunda condición de vida es estar siempre dispuesto a aprender, porque siempre el otro, con lo que sabía hacer, nos puede enseñar, ¿cierto? Entonces eso para mí serían como los mensajes inspiradores, pero también empezar a decirle a los ingenieros, a los tecnólogos en temas ambientales que no somos poseedores de la verdad, que el otro también sabe y que su rol es igual de importante alrededor de, así lo mío no tenga una fórmula matemática, ¿cierto? Así lo mío no se reduzca en una matriz de 1, 2, 3 y que abajo me da una ponderación y unos colores, entonces ya me genera ahí un tema, porque son dinámicas distintas y son maneras distintas y métodos distintos de obtener la información y de analizar la información, pero es igualmente riguroso en el proceso. Entonces ahí por eso no era una respuesta cortica, porque yo tengo que desahogarme y decir qué rico este espacio, y por eso el punto de partida era qué rico este espacio, porque nos estamos dando la posibilidad de empezar a reconocer el rol del trabajo social y de un componente social en los procesos digamos que se generan en el mundo. Pero además aquí también hay un elemento importante, y es que nosotros no podemos seguir tratando de resolver los problemas actuales desde un solo punto de vista o desde una sola mirada, de la manera tradicional en que los hemos resuelto, porque hoy el mundo nos está invitando a que nosotros todos tengamos una mirada holística de las situaciones. Por ejemplo, el cambio climático. Uno diría, ay, el cambio climático es una cosa específicamente ambiental. El análisis de los parámetros de gases de efecto invernadero y de esas cosas, que el nitrógeno, que el dióxido de carbono, que se mide alrededor de la atmósfera, eso es súper ingeniería. Y pues no, porque cuando entramos a entender el problema alrededor del cambio climático y los gases de efecto invernadero, empezamos a ver que es un problema social, es un problema político, porque no se están tomando las decisiones adecuadas, es un problema alrededor del modelo económico, es un problema alrededor de muchas cosas que implica que nosotros empecemos a tener miradas integradoras, multidisciplinarias alrededor de los temas. Entonces, por eso es que hay que estar dispuestos a aprender, porque todos tenemos que tener un punto de vista y una mirada o un pedacito del análisis que tenemos que empezar a comprender de los contextos que nos rodean. Maravilloso. Me encanta escuchar todo lo que nos traes. Vamos a compartir más información sobre ti con los estudiantes también, para que te sigan y también entiendan todas esas cosas maravillosas que tú tan magistralmente logras conectar, logras generar en nuestra sociedad, también con lo que haces con tus estudiantes y por supuesto también en los trabajos como líder de proyectos. Muchísimas gracias, Dani, por todas estas palabras, estos saberes, esta inspiración que nos estás regalando hoy. Seguramente, como a mí, nos vas a inspirar muchísimo también al resto de los participantes en esta clase. Muchas gracias. Ay, profe, que eso venga de ti para mí es mera alegría, porque pues sabes que te admiro un montón en términos de lo que sabes hacer, de lo que siempre estás dispuesta a aprender. Es decir,
Esto parece mucho discurso, a veces es muy difícil aplicar, pero sí es posible y yo creo que tú eres un ejemplo de eso también. Entonces, de verdad que qué rico estar así rodeadas de estos amigos y de que podamos compartir esto que sabemos, que hemos aprendido y que por supuesto vamos a seguir aprendiendo. Hoy estamos diciendo esto, mañana puede que cambie la situación, ¿cierto? Alrededor de lo que el mundo nos vaya generando. Entonces, muchas gracias a ti por esta invitación. La gratitud y la admiración es mutua. Muchas gracias, Dani. Un besito, chao.